Umbral Escénico y Cultura UDG presentan Qué asfixiante es el aire libre. Sofocantes esperanzas. Roma al final de la vía. Jueves y viernes de septiembre a noviembre, 20-30 horas. Teatro Experimental de Jalisco. Boletos en Ticketmaster y taquillas. Un juramento que fue promesa fugitiva, una mirada que fue mentira. ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Sigala, soy director de Umbral Escénico y voy a hablarles un poco del proyecto de Roma al final de la vía. Roma al final de la vía, del dramaturgo Daniel Serrano, que bueno, tuve la oportunidad de que me diera clases en Tijuana, y ahí estuve buscando yo algunos textos hasta que encontré este texto que es maravilloso, de Roma al final de la vía, que es una historia muy sencilla en la que dos personajes femeninos, Emilia y Evangelina, tienen algunos sueños de irse a conocer Roma, y de su pueblo, bueno, tratan de salir del pueblo y irse por la vía a conocer Roma, que ellas piensan que es un lugar que está relativamente cerca, ¿no? Ahí lava la bella hortelana, cuando la siembra así, si la siembra poco a poco, luego pone las manos así. La siembra así, la riega así, la corta así, la poda así, la cuece así, la muele así, la come así, luego pone las manos así. Tallo grande. La obra es la historia de dos mujeres de un pueblito X de la República, que tienen el sueño de ir a conocer Roma, ya no soportan la situación en la que viven en su pueblo y quieren irse por la vía a alcanzar su sueño, que es conocer Roma. Eva, yo tampoco lo podía creer. ¿Por qué se supone que los leones le deben de tener miedo a los hombres? Pero en Roma no, porque dice mi tata que este hombre traía una espada y un escudo y un armadillo. Así dijo mi tata. Fugitiva sensación de un beso que no olvidaré. Bueno, en la cuestión de la escenografía teníamos que trabajar con el mínimo de elementos, es decir, teníamos que buscar perfectamente cuáles estos elementos nos iban a dar la sensación de que el tiempo transcurría. Entonces, ya improvisando los ensayos, nos dimos cuenta de que con una banca y con un símbolo que nos diera o que nos pusiera en la situación, en el espacio real de unas vías, podíamos contar la historia de manera muy práctica, ¿no? Entonces optamos por hacer un vagón o una banca y el señalamiento de la vía de trenes. Entonces la escenografía cuenta nomás con dos elementos, que es el señalamiento de precaución y una banca. Entonces con esos elementos empezamos a improvisar, ya que la historia requería de estar constantemente en movimiento, que los actores estuvieran en movimiento, para que así diera la sensación de que transcurría el tiempo, pero que estábamos en el mismo lugar, en el mismo espacio, contando esta historia desde que ellas son adolescentes, desde que son niñas adolescentes hasta que llegan a la edad de los 80 años. ¡A lo mío!
Las actrices tuvieron que pasar por un proceso muy interesante en el momento de hacer la creación de personaje. Si bien es muy difícil para los actores hacer personajes infantiles, esto por el peligro de caer en los clichés cuando se hacen personajes infantiles, entonces ellas tuvieron que buscar más bien el juego, sobre todo en esa edad de la edad de los 7 años, en las que las actrices son apenas unas niñas. Se requería un mayor grado de exploración, ¿no? Entonces las actrices creo que cumplieron un papel muy importante, porque conforme se va contando la historia, ellas se van caracterizando, van modificando muchas actitudes, pero sin perder la esencia que tenían en la primera escena, que es la de las niñas. Entonces, como constantemente están cambiando de edades, pasan por 7 etapas diferentes en la edad de la adolescencia, desde la niñez hasta la vejez. El grado de actuación sí requería de una técnica por lo menos muy clara y con muchísima energía, ¿no? Las actrices creo que pues la verdad es que trabajaron perfectamente muy bien el personaje. Y una cosa que se nos hizo maravilloso, por ejemplo, en la puesta en escena, fue que ellas se iban caracterizando en presencia del público, ¿no? Tratamos de eliminar los oscuros, sino que ellas van tomando o quitando, desprendiéndose de elementos del vestuario para caracterizar y para pasar a otra edad, ¿no? Mi chiquita linda, tranquila, mi niña. Todas las cosas bellas que nos suceden a nosotras las mujeres, todas nos duelen, todas. Es un placer. El trazo escénico juega un papel muy importante, ¿no? Tratamos de darle mucho dinamismo a la puesta en escena y estar constantemente moviendo la escenografía para que el espectador no cayera en el aburrimiento, ¿no? y que le dé mucho movimiento a estos dos elementos que estamos utilizando, que es la banca y el símbolo de las vías. Entonces, cada edad de las actrices, de los personajes de Roma, se cuenta desde diferente perspectiva. Esto es, conforme iban pasando, iban cambiando de edad, íbamos modificando, íbamos moviendo la escenografía en ese mismo espacio que nos daba el teatro, pero tratar de ubicar al espectador, el ojo del espectador, desde otra perspectiva. Entonces, si ustedes ven el montaje, la banca se va ubicando, va haciendo una composición diferente conforme van pasando o van avanzando en la edad, ¿no? Una de las cosas que nos ayudaron bastante fue la música, que le dio esta atmósfera sonora diferente. Igual conforme las actrices, los personajes de la obra iban creciendo, sus gustos por la música iban variando bastante, ¿no? Carlo Costantini nos ayudó mucho a darle esa atmósfera que se requería para que el público se ubicara en ese espacio, en esa época en donde se está contando la historia. Siempre queríamos lo que soñamos desde que tenemos conciencia. El diseño del vestuario Pues sí, también pero nadie me dijo que la felicidad fue algo que estaba en el Edith ser Lozano, asombroso. una de las actrices que también hizo el diseño, Pensar que entre la polvadera nos estaba ayudó bastante, porque eran elementos también muy mínimos que nos iban a estar ayudando a modificar. Es decir, el vestuario se iba a ir transformando conforme se iba contando la historia. Entonces, por quitar alguna prenda, ya nos pasábamos a otra época
ya daba esa sensación de que estaban en otra edad. Los personajes se iban modificando y se iban cambiando frente al público, ¿no? Eso fue algo que tuvimos que teníamos claro desde un principio, que los personajes se iban modificando, se iban transformando, iban cambiando de edad, pero todo eso se iba a hacer frente al público y con la luz, que quede muy claro cuál era el cambio de una edad a otra. Entonces el vestuario jugó un papel muy importante, era un elemento que se iban desprendiendo para pasar a otra edad. Uno por cada año vivido y me quedé en 4. Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza